Bueno, seguimos entonces en el tema, la, la introducción a la Biblia. Estamos en la escritura de la Biblia y sus traducciones. Entonces, el siguiente punto sería, aunque los libros del Antiguo Testamento no están organizados en un orden cronológico estricto, cada libro tiene su propio contexto histórico y propósito. ¿Sí? Cada libro fue escrito con un propósito. Y como les decía en la clase pasada, cada libro nos lleva de menos a más. Siempre Dios permitió que, aunque el escritor haya escrito el libro en una época y en la siguiente época se encontraron los del anterior o los del anterior, porque en el transcurso de 1500 a 1600 años se fueron encontrando los escritos, ¿sí? Los pergaminos. Entonces llegó un momento establecido donde se reunió todos estos escritos, y entonces cuando fueron haciendo cronológicamente el escribirla, fue algo que Dios permitió que fuera así, porque no hubo ningún otro que metiese su mano a decir este es el primero y este es el último. No, fue el mismo Dios que les permitió a ellos comprender cuál era el orden en que lo iban a escribir, lo iban a establecer en la Biblia. Porque en el Antiguo Testamento, que fueron 39 libros que se encontraron y fueron escritos por diferentes hombres, ¿sí? Podemos ver que los libros históricos y los libros proféticos, los libros poéticos, todos fueron escritos en un tiempo, fueron de pronto hasta en el mismo siglo que se escribieron uno o dos libros, ¿sí? En el mismo periodo de los 100 años, en un siglo. Pero cuando se encuentran los escritos, ¿sí? No se estableció que este fuera primero que este o este que el otro, ¿sí? Sino en un momento dado, cuando encontraron ya y agruparon todos los escritos que se encontraron, pudieron entonces entender que Dios quería formar algo. Y cuando se ponen de acuerdo, ¿sí? Con los que escribieron, los que encontraron los pergaminos, y entonces formaron este libro que se llama la Corá, que es la Biblia, ¿sí? Que se encontró en hebreo. Entonces empezaron a leerla, pero habían otros pueblos y naciones que no entendían el hebreo, entonces empezaron a traducirla a sus idiomas para que la pudieran entender. Y allí empezó las traducciones de la Biblia, ¿sí? Y todo esto sin salirse del contexto histórico y el propósito que había en cada escrito. Ahorita, en el siguiente punto, quiero que nos concentremos, porque allí va a estar principalmente la tarea de esta clase, ¿sí? Quiero que prestemos mucha atención en cuántos idiomas y cuáles y quiénes, en qué fechas. Todo esto es lo que vamos a investigar para encontrar nosotros, ¿sí? Hoy en día el secreto de lo que Dios quiere revelarnos a nosotros para enseñar cronológicamente la Biblia, ¿sí? Y tenemos en cuenta también que cuando leemos un libro, ¿sí? O una carta, podemos notar que el mismo Señor Jesucristo tomó escritos del Antiguo Testamento y los recetó cuando Él estuvo acá. Por ejemplo, a Jonás, Él receta a Jonás en una ocasión diciendo que si eso había pasado allá, ¿sí? Y relató la historia de Jonás, y eso habían pasado más de 400 años, ¿sí? Del escritor de Jonás, ¿sí? Jonás, que escribió Jonás, aquí cuando el Señor estuvo aquí. Más de 400 años habían pasado, y el Señor tomó el escrito de Jonás, ¿sí? Y lo recetó acá.
Entonces podemos notar que Dios mismo nos muestra a nosotros su revelación y su poder de tomar de allá y hablarlo acá. Entonces podemos cronológicamente nosotros ver que la Biblia nos fue dada a nosotros por inspiración de Dios, por Él y para Él. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, ¿sí? No va a pasar. Pueden pasar todo lo que usted quiere y se imagine, puede pasar todo, pero su palabra es eterna juntamente con Él, porque Él selló el tiempo en su palabra. Hoy en día vivimos su palabra, así como el ayer es hoy. Dios ayer es el mismo hoy y será el mismo siempre, y su palabra será eterna. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente punto.